Bienvenidos y bienvenidas a una nueva prueba lógica de matemáticas. Vamos a tratar de encontrar en este cuadro mágico en el que tenemos 9 números, o mejor dicho 8 números y un interrogante, una lógica o un patrón explicativo que nos diga por qué están colocados estos números en cada una de las casillas y por qué van variando a lo largo de la tabla. Una vez encontremos la lógica o el patrón explicativo, lo aplicaremos para resolver el interrogante. En este tipo de tablas en los que aparecen números, puede ser que la suma o la resta o las operaciones que se realicen entre todas las filas y las columnas den siempre el mismo resultado, pero aquí vemos que no ocurre, porque si sumamos las filas, por ejemplo la primera fila, la fila superior, 5 y 3, 8, 8 y 7, 15, y sin embargo la segunda fila ya nos da un resultado completamente diferente, porque 1 más 3 son 4, más 3, 7, y esta columna, por ejemplo, da 5 y 1, 6, 6 y 3, 9. Entonces, en este sentido no hemos encontrado una lógica. Si vemos por filas, aquí tenemos el 5, el 3 y el 7, es decir, aquí pierde 2 unidades y aquí gana 4 unidades. Pero esto no se explica en la segunda fila, sino que del 1 pasa al 3, es decir, un aumento de 2 unidades, cuando aquí era una disminución de 2 unidades, y después se mantiene constante en la siguiente celda de la columna del medio. Y en la tercera fila tenemos el 3 y el 3, y entonces pues no podemos saber a través de las filas qué número aparecería aquí, porque no vemos una lógica tampoco a través de las filas. Si realizamos operaciones entre los elementos que componen las filas, tampoco encontramos nada relevante, porque 5 más 3 son 8 y una 7. Podría ser esta una lógica, por ejemplo, que sumando estos dos números, las dos primeras celdas de la fila, 5 y 3, 8, y luego restando 1, fuera el resultado de la tercera. Y en este caso sería sumar 1 más 3, 4, y si le quitamos 1, daría 3. Y entonces este sería 3 más 3, 6, y aquí tendría que haber un 5. Si seguimos esta lógica, sería sumar estas dos celdas, 5 y 3, 8, y después restarle 1. Y esto se daría también en la segunda fila, en la fila central, y entonces, como se cumple en las dos filas, podríamos aplicarlo a la tercera fila, es decir, sumar 3 y 3, 6, y el resultado sería 5. Entonces podríamos extraer esta conclusión. Si por ejemplo, a los elementos de la columna izquierda les llamamos X, a los de la columna central los llamamos Y, y a los de la columna derecha los llamamos Z, podemos decir que la regla es la siguiente: X más Y menos 1 es igual a Z. Entonces tendríamos que 5 más 3 menos 1 sería 7 en la primera fila. 5 más 3, 8, menos 1, 7. Y también se daría en la fila central. 1 más 3 serían 4, y menos 1, que esta es una constante C igual a 1, aquí tendríamos que 1 más 3 son 4, menos 1 son 3. Y entonces tendríamos que hacer lo mismo en la fila inferior, es decir, sumar 3 más 3, que serían 6, menos 1 igual a 5. Y entonces tendríamos que colocar aquí el número 5. Vamos a colocarlo, pero luego lo quitaremos porque
he visto otra posible solución al enigma. Vamos a poner aquí el 5. Y de esta manera tendríamos 5 y 3, 8, menos 1, 7, 1 y 3, 4, menos 1, 3, y 3 y 3, 6, menos 1, 5. Esta solución es válida, pero hay otra solución, y sería la siguiente. Si, por ejemplo, sumamos los elementos de la fila superior con los de la fila central y dividimos entre 2, nos da el resultado inferior. Si dividimos la suma entre 2, 5 más 1, 6, dividido entre 2, 3. 3 más 3, 6, dividido entre 2, 3. Y 7 más 3, 10, dividido entre 2, 5. También por aquí nos daría el mismo resultado, nos daría 5. Entonces, si aquí, por ejemplo, a estos elementos los llamamos V, a los números de la fila central los llamamos W, y a los elementos de la fila inferior los llamamos U, tenemos lo siguiente, que si sumamos V más W y lo dividimos entre 2, obtenemos los elementos llamados U. Vamos a ver, en la primera fila tenemos, en la primera columna tenemos 5 más 1 dividido entre 2, esto es igual a 6 dividido entre 2, y obtenemos 3, que es este valor de aquí. Ahora vamos con la segunda columna o columna central. Tenemos que 3 más 3 dividido entre 2 es igual a 6 dividido entre 2 y también nos da 3. Sumamos este más este y lo dividimos entre 2 como la fórmula que hemos hallado. Y ahora simplemente tenemos que hacer lo mismo en la tercera columna. Y tenemos que 7 más 3 dividido entre 2 es igual a 10 dividido entre 2 y nos da 5. 10 entre 2 da 5. Entonces, ya sea con esta fórmula o con esta fórmula, obtenemos para la incógnita siempre el valor 5. Entonces vamos a sustituir definitivamente ya, porque lo hemos encontrado por dos métodos, por dos estrategias, porque hemos encontrado dos patrones explicativos que dan lugar al mismo resultado. Y la solución a la incógnita es 5. Pues nada más, esto ha sido todo. Si te ha gustado este vídeo, por favor, haz clic en like, y si quieres este tipo de ejercicios realizarlos más a menudo, pues suscríbete al canal. Estos ejercicios, estos enigmas, estas series numéricas son muy buenas para mantener la mente ágil y joven, y eso es muy saludable. También nos prepara para ítems de inteligencia o test psicotécnicos que nos pueden proponer para optar a determinados trabajos. Y de esta manera, si estamos entrenados, obtendremos mejores resultados y mayores posibilidades de conseguir el trabajo que deseamos. Muchas gracias por la atención y hasta pronto.